amigos de este canal de YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy el Padre Raúl Martí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Al calor del Evangelio. Mirad, en esta semana he estado pensando mucho y en muchas diócesis, como es el caso de la mía, se va a celebrar de forma trasladada la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Por tanto, se van a escuchar las lecturas de la solemnidad del día 29. Por tanto, he estado pensando mucho y después de pensarlo, voy a comentar en este domingo, no el Evangelio que tocaría del domingo 13, sino el Evangelio de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, debido a la importancia que tienen San Pedro y San Pablo para la Iglesia. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19, y dice así: En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más que comentar el Evangelio, yo quisiera hacer una reflexión sobre la figura de los apóstoles Pedro y Pablo. Primero Pedro. Pedro era un predilecto de Jesús desde el primer momento. Vivió en los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, todos aquellos que estaban reservados para unos pocos de los discípulos. Pedro tenía un carácter muy fuerte, muy temperamental, tanto es así que no tuvo inconveniente de decirle a Jesús que era capaz de dar su vida por él y que le seguiría fielmente hacia ese camino de dolor y de renuncia que el Señor les estaba mostrando. Y que Pedro en un primer momento rechazó. Recordemos cuando le dice a Jesús: eso no puede pasarte. Y Jesús le contesta: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Todos sabemos que en esa decisión de seguir a Jesús, de dar su vida por él, Pedro falló. Pedro falló porque negó a Jesús 3 veces. Pero Jesús, después de la resurrección, le perdonó. Le preguntó 3 veces si le amaba. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le preguntó 3 veces. Y le encomendó el cuidado de los suyos. No hubo, por tanto, para Pedro una reprensión, sino hubo un perdón. Jesús no le echó en cara su pasado, sino lo que le anunciaría sería su futuro. Un futuro en el cual Pedro efectivamente sería capaz de seguir a Jesús. Y lo único que Jesús le exigiría a Pedro, le pediría a Pedro, era que le amase hasta dar su vida
hasta desgastarse, hasta entregar su propia vida. Luego San Pablo. San Pablo era también un hombre con tristes, digamos así, con tristes antecedentes. San Pablo era un forofo de la ley, dogmático, duro, intransigente, fiel cumplidor de la ley. Se caracterizó por perseguir a los primeros cristianos, porque así creía que así hacía un buen servicio a Dios, claro, a su Dios, al Dios terrible, vengativo, que él y su tradición se habían construido. Hizo falta que Cristo se apareciese en medio de su camino, le cegara sus ojos, esos ojos que él creía que veían claramente, para que algo dentro de él se rompiese completamente, que rompiese con ese estilo de vida, tan contrario con el del Señor, y se abriese una nueva luz. Y a partir de entonces, San Pablo seguiría con una dedicación exclusiva y excluyente a Cristo. También para San Pablo sería el amor a Cristo el que cimentaría su vida, ya para siempre orientada hacia una sola meta. Pedro y Pablo, estas son las dos piedras fundamentales para nuestra Iglesia. Estos son los apóstoles, Pedro y Pablo, que la Iglesia ha querido unir en una sola fiesta. Pero son unas piedras que, aunque son fundamentales, tienen sus grietas. Porque, ¿qué nos quiere decir con esto? Que la única piedra fundamental es Cristo. Es Cristo el Señor. En Él no hay ninguna grieta. En todos los demás, estemos más o menos arriba, más o menos abajo, seamos más o menos importantes, es posible siempre algún fallo. Lo fue posible en Pedro, que era el primero de los apóstoles, que negó a Jesús. Lo fue posible en Pablo, fiel cumplidor de la ley. Y esto es una realidad constante en nuestra Iglesia. Esto es una realidad constante en nuestra Iglesia. Es cierto que muchas veces nuestra Iglesia es santa, pero no lo es menos que porque no lo somos todos los que formamos la Iglesia. Y digo esto porque negarlo, pues algo es una tontería. Reconocerlo es una sinceridad. Es una sinceridad. Y es cierto que la Iglesia da a conocer al mundo, a Cristo. Lo da a conocer, pero también a veces lo oscurece. Oscurece el rostro de Cristo. Es cierto que la Iglesia nos acerca a Dios, pero a veces también la Iglesia, que somos nosotros, lo alejamos. Pero la Iglesia es esa barca, La Iglesia es esa barca que navega en medio del mar de nuestro mundo. Solamente en Cristo no hay ningún fallo, no hay ninguna grieta. Todos los demás tratamos de mostrar el rostro de Cristo con nuestra mejor voluntad, tratamos de testimoniar el rostro de Cristo con nuestra mejor voluntad, pero también con nuestras pequeñeces y con nuestras debilidades. Por tanto, al celebrar la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, sobre cuya memoria y sobre cuyo testimonio se sienta nuestra Iglesia, en primer lugar, yo os invito a que pidamos sinceramente por nuestra Iglesia. Es un día de pedir por nuestra Iglesia, de sentirnos sinceramente identificados con la Iglesia, de darle gracias a nuestra Iglesia por tanto como nos ha dado.
por tanto como nos da, de sentirnos sinceramente identificados con ella y de pedir que nuestra Iglesia vaya limando constantemente aquello que puede tener y que evita que los hombres vayan al encuentro con Dios. En segundo lugar, es un día también nosotros de examinarnos como miembros de nuestra Iglesia, si el fundamento de nuestro pertenecer a la Iglesia es por encima de todo el que Cristo pidió a Pedro y a Pablo, el amor a Él y el amor a los demás. Solo si podemos contestar sinceramente, con sencillez y con humildad, que amamos al Señor, podremos ser piedras útiles en este edificio grande que es la Iglesia. Y en tercer lugar, también hoy es un día de penetrar en el conocimiento de la Iglesia. A la Iglesia la tenemos que aceptar tal como es, con toda su grandeza y con sus posibles zonas de sombra que hacen resplandecer todavía más la luz de Cristo. En definitiva, el Señor es el que sostiene la Iglesia. La Iglesia la tenemos que aceptar y querer y rezar por ella, pero sobre todo querer y aceptar la Iglesia tal como es. Nosotros somos la Iglesia, nosotros somos miembros de la Iglesia. San Pedro y San Pablo son dos apóstoles en los cuales nosotros tenemos que mirarnos con frecuencia. Los dos tuvieron sus fallos, sus debilidades, pero los dos siguieron fielmente a Cristo. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta, lo que les hace grandes a los ojos de Dios y también a los ojos de todos nosotros. Todos nosotros que pretendemos seguir al Señor y seguirlo en la Iglesia, esa Iglesia que ellos fundamentaron con su propia sangre. Pues, hermanos, que el testimonio de los apóstoles Pedro y Pablo a nosotros nos motive en el seguimiento del Señor y nos motive a ser piedras eficaces en la construcción de nuestra Iglesia. Pues bien, hermanos, hasta aquí el comentario del Evangelio de este domingo. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais like, le dais a la campanilla, os avisará de nuevos vídeos, compartidlo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos en el Al Calor del Evangelio del próximo domingo, que será el 14º del tiempo ordinario. Hasta entonces, un saludo a todos y la paz.